Bueno, muy buenos días para todos. Esperamos que hayan tenido un gran jueves y que hoy, viernes, final de semana, comienzo del fin de semana, pues sea bastante productivo, provechoso y muy alegre para todos. Hoy comenzamos bajo el mismo panorama en el que nos hemos movido en las últimas semanas ya. Y básicamente lo que tenemos son actualizaciones de los hechos que han venido sucediendo. Entonces ayer teníamos el ataque a 2 cargueros en el Golfo Pérsico, 2 cargueros de crudo, que hace que los precios suban más de un 3%, los precios de los commodities, en este caso estamos hablando concretamente de los precios del petróleo. Y digamos que con respecto a esto, respecto a los enfrentamientos de los Estados Unidos con diferentes potencias mundiales y con sus vecinos, se le suma entonces el hecho de que salieron a declarar portavoces diplomáticos de los Estados Unidos, y las declaraciones que dieron básicamente culparon a Irán por los atentados que sufrieron ayer los 2 cargueros. Adicionalmente se supo que no fueron ataques, digamos, tan poco elaborados como los que se habían suscitado hace más o menos un mes contra cargueros de Arabia Saudita. Esos ataques que se habían dado hace aproximadamente un mes, si mi memoria no me falla, pues se habían dado como con unos drones que estaban cargados de explosivos y demás. En cambio, los ataques que se produjeron el día de ayer, pues ya implicaban minas magnéticas y una cierta inteligencia de tipo militar, pues bastante alta y grave, entre comillas, pues en términos de diplomacia y de tensiones en el Medio Oriente. Y más teniendo en cuenta que pues han venido escalando en los últimos meses esas tensiones, sobre todo y pues en especial cuando desde Estados Unidos pues se le imponen sanciones a las ventas de crudo iraní hacia el mundo. Y precisamente por eso hablábamos ayer de que Donald Trump se encuentra inconforme con Alemania, porque Alemania es uno de los principales compradores del crudo iraní, sino el principal. Y al parecer pues quiere que existan o que persistan mejor esas extensiones que se habían venido manejando hasta hace un mes y medio o 2 meses, que se reactivaron las sanciones económicas a las exportaciones de crudo iraní. Eso por el lado del Medio Oriente, por el lado de relaciones de Estados Unidos con el mundo. Adicionalmente, sobre el tema de las tensiones comerciales de Estados Unidos con China, pues hoy se conoció que alrededor de 500 compañías o más de 500 compañías y 140 grupos que representan a los manufactureros, a los retailers y ciertas firmas de petróleo y gas, así como de otras industrias. Entonces estamos hablando de 500 compañías y 140 grupos que representan todos esos trabajadores de los sectores que les acabo de mencionar, firmaron una carta y la enviaron al señor Donald Trump hablándole sobre los perjuicios, es decir, los daños que estaban sufriendo debido a esas tarifas y debido a la guerra comercial que está llevando a cabo. Y es que recordemos que los primeros cálculos que se hicieron una vez que se anunciaron las sanciones, una vez que se anunciaron las rupturas de los diálogos, solamente en Silicon Valley y solamente un pedazo de las compañías de Silicon Valley que tienen que ver con tecnológicas chinas y demás, gracias a estas sanciones o debido a estas sanciones, al año podrían estar perdiendo más de $4.000 millones. Es decir, en términos estadounidenses podrían estar perdiendo más de 4 billones de dólares. Adicionalmente a esto, pues se conoció que siguen saliendo personajes de la Casa Blanca, entre estos la portavoz oficial que había venido, digamos, realizando las ruedas de prensa y organizando los encuentros del señor Donald Trump con la prensa, y aún no se tiene reemplazo. ¿Esto por qué es importante? Porque es el primer canal de comunicación, pues después del directo, digamos, del Twitter de Donald Trump y de las declaraciones de Donald Trump. Y si aún no se establece su reemplazo o no se ve su reemplazo en el horizonte, pues entonces básicamente lo que uno podría esperar
es que las noticias, los hechos y demás empiecen a moverse gracias a los tweets en Twitter, en la cuenta de Real Donald Trump, y las declaraciones que pueda dar el señor Trump en diferentes medios de comunicación. Entonces eso también como actualización de coyuntura en cuanto a la guerra comercial, pero concretamente en los Estados Unidos, que es el país que pues está ejerciendo las presiones. Entonces no solamente esas sanciones le afectan a China y demás, sino que también le afectan a Estados Unidos y a compañías estadounidenses. Entonces eso, digamos, como por el lado de la actualización internacional. Bueno, con respecto entonces a eso, tenemos hoy los futuros del Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq descendiendo los tres. Futuros del Dow Jones menos 0,16%, S&P menos 0,24% y Nasdaq menos 0,65%. Pues ahí solamente mirando el comportamiento de los índices y de los futuros sobre esos índices, pues se da uno cuenta que efectivamente el que más está cayendo, el referente o el que tiene referentes tecnológicos importantes, que es el Nasdaq. Tenemos en Gran Bretaña, ayer tuvimos votación, Boris Johnson arrasa con las mayorías, entonces todo apunta a que el señor Johnson, pues según esto, sea el líder del Partido Conservador. Y ya con eso, pues tendría una cierta ventaja sobre sus contendores por el cargo de primer ministro. Adicionalmente, supimos que el Partido Laborista le pidió al Parlamento un documento, un decreto, una ley, un artículo, es decir, cualquier cosa que prohibiera o restringiera un Brexit sin acuerdo. No obstante, perdieron por votación y la propuesta el día de ayer no pasó. Entonces, pues el señor Johnson a la cabeza, probablemente sea el primer ministro o posiblemente mejor, y fuera de eso no tienen mejor un acuerdo, una ley, algo así sea tácito que permita o no permita un Brexit sin acuerdo. Entonces tenemos el FTSE 100 descendiendo un 0,45%. En temas de commodities, pues dada la coyuntura, el WTI alcanzó a estar por encima de los $52, hoy estamos alrededor de los 52,25, es un comportamiento bastante estable con respecto a lo que fue el comportamiento el día de ayer, es apenas un 0,06% de movimiento. Tenemos el Brent subiendo a $61,49, eso es un 0,29% arriba. Después de los movimientos del día de ayer, pues esto es lo que uno podría esperar y más después de las declaraciones, culpando a Irán por los ataques del día de ayer. Frente a esto, en moneda local, pues hemos tenido comportamientos más bien mixtos y muy reactivos a lo que han sido los titulares. Entonces ayer comenzábamos el día alrededor de los 260 pesos, 3.260. Hoy estamos un poquito más arriba, alrededor de los 3.275. Eso es una subida, una devaluación de alrededor del 0,17%. En la medida en que los precios del crudo sigan comportándose positivamente y teniendo en cuenta especialmente que el Banco de la República cesó sus compras de dólares en el mercado, pues uno lo que podría esperar es que el peso colombiano se mantenga sobre estos niveles, vaya a buscar el 227, el 3.227, que es el siguiente soporte hacia abajo. Por figura uno podría estar hablando de los 3.250, sin embargo esos niveles estarían más cercanos a los 3.247, que a partir de esos 247, los 227, y ahí entraría a buscar la figura sobre los 200. Pues entonces uno podría esperar que si se comporta positivo, mejor dicho, que el driver, en este momento, el driver principal, después de esos hechos que se suscitaron, sean los precios del petróleo y el comportamiento de los precios del petróleo. Entonces, en la medida en que se comporten positivamente, pues uno podría ver un peso apreciándose mucho más allá de lo que lo ha hecho. Bueno, les deseamos un feliz viernes, un feliz resto de día y un gran fin de semana.